Ahí quedas bien. Va a ser una prueba lejos. Y bien. Espera, para que no se escuche. Bueno. Bendito sea el Señor y gloria al Señor. ¿Sí se escuchó o no se escuchó? Entonces... Bueno, bendito sea el Señor y gloria al Señor. Bendito, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se escucha? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Todos bienvenidos aquí al estudio bíblico. Para los que se están conectando, Dios los bendiga grandemente. Y bueno, vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar y vamos a entrar en la palabra. Bueno, amado Padre Celestial, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por este tiempito de adoración, de alabanza. Damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ahora queremos que nos enseñes con tu palabra los misterios del reino de Dios, Señor, que nos hagas sabios en los misterios del reino, Señor, y que nos hagas entender tu voluntad, Señor, para tener victoria, Señor, una victoria que no será de 2 ni de 3 días, sino una victoria eterna, Padre. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, ahí se van conectando los hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a mirar un tema que es fundamental realmente en la vida de todo cristiano. Si no el más importante, sí uno de los más importantes sin ninguna duda. Se llama la dirección del Espíritu Santo, ¿vale? Vamos a aprender sobre la dirección del Espíritu Santo, porque es terriblemente importante que aprendamos esta parte. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien. Romanos 8, 14. Necesito otro celular para el internet. ¿Ya lo tienen? Uf. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Bueno, Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se lo repito? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Bueno, aquí este solo versículo ya nos comienza a poner orden en la doctrina del Señor, ¿no? Porque cuando usted va a la Iglesia Católica Romana,
la doctrina de ellos es una doctrina que se denomina universalista en este sentido. O sea, ellos piensan que todos son hijos de Dios, ¿verdad? Esa es la doctrina católica romana. Que todos son hijos de Dios y que todos somos hermanos unos de los otros. De hecho, a este Papa Francisco alguna vez le escuché decir que el diablo no tenía hijos, que solamente Dios tenía hijos. Y a mí me impacta mucho, ¿no? Porque el católico que es fanático, que es así todo enloquecido, se la pasa alabando, ¿no? Las palabras del Papa y lo grande que es el Papa, pero lo que uno ve es que el Papa siempre está contradiciendo a Cristo. De hecho, el Papa le dan un título que es el del vicario de Cristo, ¿no? Vicario de Cristo, o sea, el reemplazo de Cristo, el representante de Dios en la tierra, imagínense. Y resulta que, ¿qué nos dijo a nosotros Jesús en el capítulo 8 de Juan? ¿Que todos son hijos de Dios? ¿O que el diablo no tiene hijos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí tiene hijos o no tiene hijos? El diablo tiene hijos. ¿Quién lo dijo? Jesús de Nazaret, eso no fueron palabras de ningún otro. Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Jesús de Nazaret. ¿Qué dice el vicario de Cristo? ¿Qué dice el gran Francisco Bergoglio? ¿Qué dice? Que el diablo no tiene hijos, sino que todos son hijos de Dios. Entonces, si se dan cuenta, para que usted se dé cuenta, cómo muchas veces la gente cuando está en la ceguera espiritual alaba lo que no es. Y engrandece lo que delante de Dios es una abominación. Porque nadie puede decir yo soy hijo de Dios y yo estoy con Dios y yo soy un profeta de Dios y yo soy un representante de Dios, pero contradice a Dios. ¿Se acuerdan que alguna vez leímos acerca del falso profeta? De esta bestia que sube desde la tierra, ¿no? Que está en Apocalipsis capítulo 13. Dice que tiene apariencia de cordero, pero que hablará como dragón. Y les dije yo a ustedes que el Papa cumplía ese tipo de características, porque usted lo ve un viejito vestido de blanco ahí, chuchumequito. Quiero la pache para todo el mundo. La pache para Ucrania, la pache para Gaza. Pache para acá. Pache para todo el mundo. Eso dice el viejito. Entonces, el viejito santico, dice. Pero habla como un dragón. Porque a la hora de decirle la verdad al mundo no se la quiere decir, se la guarda. Y le dice al mundo cosas que lo halagan, ¿verdad? Que tal vez lo tranquilizan, pero que no lo sanan, que no lo liberan. Yo me pregunto, un enfermo de esos de cáncer, ¿qué querrá? ¿Cuidados paliativos o una sanidad? ¿Usted qué cree que querrá una persona así? ¿Ah? ¿Por qué se le dan los cuidados paliativos? Pues porque esa es la muestra de la impotencia de la medicina frente a la enfermedad, que no pueden. No podemos curarte, pero vamos a hacer que tu muerte sea más llevadera. Lo mismo hace el Papa y todo ese poco de curas con la humanidad. No le dan una cura que Cristo la tiene, no le dan la vida eterna, pero les dan unos cuidados paliativos para que se mueran con un mayor placercito, como con más tranquilitos. En otra ocasión, ay, señor don Papa, este fulano de tal que era ateo, ese se fue para el infierno, para el cielo, dijo. Para el cielo porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios no condena a nadie. Yo pregunto, ¿será que el vicario de Cristo contradeciría a Cristo? Otra cosa de las que se jactan los católicos, dicen, nosotros tenemos la sucesión apostólica, dicen, porque nosotros tenemos sentado en el trono de San Pedro al discípulo del discípulo, 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 del discípulo de Pedro. Y yo digo así, y entonces ¿por qué el discípulo de Pedro no dice lo que decía Pedro? Mire, en la vida muchas veces uno se evita errores y sale uno de las sectas y de las confusiones usando solamente la cabeza. La sola razón lo saca uno de un error. Otros dirían el sentido común, ¿no? Pues si usted es el discípulo de Pedro, ¿por qué usted dice una cosa y Pedro otra? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene sentido? No. Es una pregunta más que pertinente. Pero, por favor, yo digo que yo soy discípulo de Cristo. ¿Qué debo decir yo? ¿Qué debo hablar yo? ¿Cuál debe ser mi pensamiento? Usted dice que es cristiano, ¿sí o no? ¿Cómo debe ser la visión suya del mundo? ¿Cómo deben ser sus palabras, su entendimiento, su forma de ver la vida? Si usted dice que es cristiano, ¿cómo tiene que ser usted? Pues como Cristo, es una coherencia lógica. Es lo que la gente en el mundo le llama testimonio. Que en estos días estuve pensando que en la iglesia se habla mucho del testimonio del hombre, ¿no? Del cristiano.
el testimonio que nosotros debemos dar de que somos creyentes, cristianos verdaderos. Pero muchas veces no se habla, ¿sabe qué no se habla en las iglesias? Del testimonio de Dios. Me gustaría que lo estudiáramos en estos días. ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Y cómo testifica Dios? Porque Dios también da testimonio, ¿sabían? Dios también da testimonio. Ahora, es una lógica. Pues si usted dice que es cristiano, pues sus palabras deben ser como las de Cristo y su comportamiento y su vida similar a la de Jesús. Yo no estoy diciendo que igual, porque evidentemente como Jesús no hay dos. Sí, uno quisiera ser como Cristo, pero pues estamos hablando de la perfección del hombre de Dios, ¿no? ¿Quién en este mundo, o cuál de todos los demás personajes de la Biblia puede decir, yo jamás le fallé al Espíritu Santo? Yo siempre hice la voluntad de Dios, hermano. Por momentos tal vez algunos podrán decirlo, pero toda la vida, hermano, la Biblia está llena de ejemplos de que nadie lo logró. Jesús es el único, en eso sí lo tenemos que tener claro. Pero en nuestra vida tiene que haber ese deseo siempre, ¿verdad?, de seguir las palabras de Cristo, como mínimo la doctrina de Cristo. Pero dése cuenta que el Papa dice que infierno, que ¿cuál infierno? El Papa dice que que el purgatorio es una maravilla. El Papa dice que todos somos hijos de Dios. Y aquí estamos leyendo con claridad que el Señor, que el Espíritu Santo, que el Señor un día dijo, ¿verdad? ¿Hay hijos de qué? De Dios e hijos del diablo. Eso está claritico. Ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuándo engendró el diablo hijos? Pues los engendra espiritualmente, porque es que en la palabra padre no solamente es el que engendra, sino el maestro, el que enseña. Si usted hace las cosas del diablo es porque usted aprendió del diablo. Si usted es un discípulo del diablo, entonces el diablo es su papá. Espiritualmente hablando, es su maestro y padre. Por eso, ¿qué gritó Eliseo cuando se fue Elías? ¿Qué gritó? ¿Quién se acuerda? Padre mío, Padre mío. ¿Por qué le dijo? Y fue que Elías era el papá de Eliseo. El papá espiritual. Padre mío, carro de Israel lo llamó. Carro de Israel. Porque él era el que llevaba en sus hombros la salud espiritual de Israel, la responsabilidad espiritual de Israel era la del profeta mayor, del profeta que estaba ahí en la cabeza, porque había muchos otros profetas, pero él era el profeta primario, pues, el jefe. Carro de Israel y su gente de a caballo, gritó Eliseo. ¿Sí ve? Padre no es solamente el que engendra, padre también es el maestro, el que enseña, el que yo sigo sus enseñanzas. Y luego de que Jesús dice que hijos de Dios, hijos del diablo, aquí Pablo todavía nos da una señal más grave o más delicada. Porque saldrá el que me dice, ay, amén, pastor, qué bendición que usted hable esas cosas, porque yo soy un verdadero hijo de Dios, yo soy cristiano. Yo me congrego desde hace 800,000 años en la Pentagonal. Ah, hermano, qué bendición. Ahora, ¿soy yo Dios para juzgar a nadie? No, yo no juzgo a nadie. Pero el Señor nos comienza a dar pistas, porque Jesús, el Señor sí nos dijo, cuidado porque van a venir muchos de ustedes vestidos así de ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dijo, por los frutos los conoceréis. Dijo, por los dones. No, de hecho acerca de los dones dijo el Señor que en el día final, el Señor, hay muchos que le van a decir, ay Señor, pero en tu nombre nosotros profetizamos, hicimos milagros y liberaciones. Oiga, lo más tenaz de eso, ¿dónde es que se hacen esas cosas? ¿En qué iglesia? ¿En la bautista o en la pentecostal? En la pentecostal. Y entonces el Señor dice, yo no los conozco, ¿qué? Hacedores de maldad. O sea, al Señor no le importa lo que él ha hecho, porque Dios no va a juzgarse a sí mismo. ¿Quién levanta al paralítico? El Señor. ¿Quién saca el demonio? El Señor. ¿Quién hace la sanidad? ¿Quién da la profecía? El Señor. Entonces, ¿cómo le va a decir a uno, Señor, es que en tu nombre hicimos eso? Si era el Señor. Eso no es del hombre, eso es de Dios. Pero Dios iba a juzgar ¿a quién? Al hombre, nuestras obras, pero no las obras que hacemos en el altar, sino las obras que hacemos fuera del altar son las que el Señor va a... Porque en el altar el Espíritu Santo nos coge. Y ahí las obras nuestras son una maravilla, porque no son nuestras. ¿Cuántos dicen amén? Es que esas no son nuestras. Esas no son nuestras obras. Las obras nuestras fue cuando, amén, hermanorum, cada uno para su casorum. Ahí empiezan las obras suyas y mías. ¿No? Y entonces, esas son nuestras obras.
Y esas son las que el Señor nos va a juzgar. Eso, cuando Dios me habló de eso, a mí me trajo un gran descanso y al mismo tiempo dije, uy, como grave la cosa, pero al mismo tiempo me dio descanso porque fue en un tiempo donde Dios me estaba usando con mucho poder y a mí me dio impresión y yo le dije, ayúdame con esto porque no quiero que se me salga de las manos y que se me vaya a subir el orgullo, Señor, ayúdame. Y el Señor me dijo eso. Me dijo, Antonio, nunca se te olvide que yo no voy a juzgar mis obras, yo te voy a juzgar a ti por tus obras. Todo lo que tú veas, los milagros, las sanidades, la llenura del Espíritu Santo, esas son mis obras. Y ese día yo no sé, sentí algo en mi alma, que entendí que nada de lo que pasaba era cuestión mía. Ni por mi ayuno, ni por mi oración, ni por mi voluntad, ni por mi fuerza, ni porque yo era San Roque. No. Todo eso que pasaba era porque Dios quería hacerlo. Y simplemente yo lo permitía en mi ser, que Él fluyera. Yo dije, uy, eso fue tremendo, me ayudó mucho la humildad, porque entonces yo veía que Dios hacía todo lo que hacía, y me decían, ay, pastor, y Dios, sí, amén, sí, hermana, gloria a Dios, como quien dice, yo no tuve nada que ver. Tremendo, ¿no? No tuve nada que ver, para que de una vez no me van a nombrar aquí San Antonio bendito, ni me van a poner allá patas arriba en un cuadro, pues no, qué peligro esas cosas, imagínense. Pero luego, pero perdóneme, pero esa abominación no es católica romana. Ay, el hermano hizo 3 milagrorum, subámoslo al pedestalorum, préndale la velorum, ¿no? Imagínense, y en los ministerios de cristianos, de esos de poder, ¿cuántos milagros suceden cada domingo? Decenas, centenares a veces en una campaña, eso es una cosa, hermano, impresionante. Pero no ve que como el católico está engañado, nosotros sí la tenemos clara, eso lo hace Dios. Ese no es el hombre, ese es Dios. Esa no la va a juzgar Dios, Dios. Dios eso, no, a nosotros nos va a juzgar por las obras fuera del ministerio, fuera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor aquí está diciendo una cosa tremenda. El Señor dijo, por los frutos los conoceréis, ¿no? Entonces Él empieza a dar señales. Ya nos dijo, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y entonces empiezan a preguntarse, Señor, ¿y yo cómo reconozco un hijo de Dios de un hijo del diablo? Porque es que se parecen harto. ¿Usted qué dice? ¿Un hijo de Dios y un hijo del diablo se puede llegar a parecer mucho y que uno no lo logre como reconocer? No es fácil, ¿sí o no? Por ejemplo, entran dos a la iglesia y los dos están alabaré. No nos pasaba en la iglesia que el que más gritaba, lloraba y se rasgaba las vestiduras, ¿no era el más degenerado? Por eso lo digo porque lo hemos visto y uno lo veía allá y te serviré y te amaré. Oiga, y la esposa golpeada y el hijo así con el ojo colombino y la nariz chueca. Mano, le estoy contando para que uno se ríe, pero es la cruel y triste realidad. Por eso Jesús nos dijo, ojo, dijo, pilas porque están vestiditos así de ovejitas, pero son lobos rapaces. Entonces aquí Romano nos regala una señal, una tinta indeleble, algo como un sello. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el estos son los hijos de Dios. Dese cuenta, porque algunos ya estarán pensando, uy, el pastor ya está hablando que tenemos que ser perfectorums. No se equivoquen. No, aquí no dice, porque todos los que son perfectos, estos son los hijos de Dios. ¿Así dice aquí? ¿Sí? ¿Así dice? Porque todo aquel que ni siquiera peque por un instante en su pensamiento, estos son los hijos de Dios. ¿Así dice? ¿Quién puede decir cada día, pastor, hoy pasé el día sin pecar? Sí hay unas dimensiones donde se puede entrar, pero son terriblemente difíciles de entrar. Yo les he explicado a ustedes la unidad con Dios, y en la unidad con Dios desaparece todo. Pecado, todo, y solamente queda uno como encerrado en Dios, para que ustedes me entiendan. Pero ese tipo de dimensiones no son fáciles de entrar. Lo normal o lo del común y corriente es que, hermano, uno peca todos los días. Pues no es un asesino en serie, ¿verdad? No un loco por ahí, pero es que el pecado delante del Señor a veces son cosas pequeñas, pero son pecado. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces el Señor no se enfoca tanto en ese que nunca peca, no. Ahora, también dice la palabra, y eso sí es delicado, ¿no? El que peca es del diablo. Ahora, uno tiene que entender obviamente eso en un contexto donde la palabra peca no solamente peca, sino el que practica el pecado. ¿Verdad? Uno lo tiene que meter en el contexto bíblico. Entonces el Señor sí dice, pero todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Por qué razón ser guiado por el Espíritu de Dios es una marca? Es un sello de que yo sí soy cristiano, porque para que usted sea guiado por el Espíritu Santo de Dios,
tiene que haber pasado primero el proceso de entrar en el reino de Dios. O sea, la presencia del Espíritu Santo en una persona es el sello de que efectivamente un día esa persona creyó en Cristo con todo su corazón, se arrepintió de sus pecados, sobre todo el principal, que es llevar su vida a su manera y no someterse a Dios, porque es el principal de los pecados, es la rebelión contra Dios. Si un día se arrepintió, dijo: Señor, perdóname, he vivido hasta aquí la vida como a mí se me ha dado la gana, pero estoy arrepentido, perdóname. Y le entregó su vida a Cristo y el Espíritu Santo le fue dado. Por eso es que dice: el que es guiado es hijo, porque eso implica que ya entró en el reino de Dios, ya se bautizó en el agua, ya recibió el Espíritu Santo y está en el reino, ¿verdad? ¿Puede una persona perderse a pesar de eso? Pero por supuesto que puede perderse, porque el Espíritu Santo puede ser apagado, puede ser contristado. Ahora, yo ya tengo el Espíritu de Dios, ¿qué más implica eso? Para yo ser guiado por el Espíritu Santo quiere decir que tengo ¿cómo? Comunión con Él, ¿verdad? Que ya tengo la capacidad de ¿qué? De escuchar la voz del Espíritu Santo y de discernirla de la mía propia, ¿verdad? Siga más adelantico, mire lo que dice, cómo nos guía el Espíritu Santo. Ahí está adelantico, versículo 16, ahí un poquito más adelante. El Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí: el Espíritu mismo nos habla al oído con voz de trueno. Dice aquí: el Espíritu mismo nos toca el hombro y nos llama por la noche. No. ¿Da qué? ¿A dónde? Cuando usted lea la palabra espíritu, asimílelo a corazón. O sea, ¿dónde habla él? Adentro. No es afuera. Porque si él le habla desde afuera es porque no está adentro. ¿Cuántos me entendieron? Pero si usted está adentro, ¿desde dónde habla? Desde adentro. Sí, por eso les digo, ser guiado por el Espíritu Santo tiene implicaciones de que ya usted fue regenerado por Dios, ha sido perdonado de sus pecados y tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. Y si está morando dentro de usted, Él le va a hablar. Ahora, ¿dónde vienen las dificultades? Para mí, yo les voy a contar mi propio testimonio. Para mí la voz de Dios cuando Él me empezó a hablar fue clarísima. A mí me entró confusión, mire lo chistoso, a mí me entró la confusión en cuanto a la voz de Dios cuando llegué a la iglesia. O sea, en la iglesia cristiana a veces te confunden más que estando fuera de ella. Pastor, ¿de qué está hablando? Sí. Yo me arrepentí, le entregué mi vida a Cristo y le empecé a decir a Dios: guíame para ir a la iglesia donde tú quieres que yo esté. Mi comunión con Dios no era perfecta, pero ya Dios me hablaba. Y yo escuchaba la voz de Dios con una fuerza y con una claridad dentro de mí absolutamente impresionante. Yo les pregunto algo: ¿cuántos conocen su propia voz interna? O sea, eso que usted no habla, pero que por ejemplo usted está ahí pensando, bueno, y mañana quiero unos frijoles, pero esos frijoles si me toca, voy a dejarlos en agua ahí remojando. Pero usted no lo dice, usted no lo dice, ¿sí me entiende? Usted está ahí en el cuarto así, calladito, y de pronto hasta está mirando algo en el celular, pero está pensando, sí, y, pero será salchichita ranchera, o mejor compro unos choricitos de las brisas. ¿Qué hago? ¿Cuántos han escuchado esa voz? ¿La tienen bien definida o no? Es súper obvia que la voz de uno es la de uno. La interna me refiero, ¿verdad? Esa que llamamos nosotros nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Bueno, la voz del Espíritu Santo dentro de usted es tan fuerte y tan clara que usted nota que no es usted. Pero es clarísima. ¿Cuántos aquí reconocen la voz del Espíritu Santo? 1, 2, 3, 4. Usted la reconoce ya buena. Bueno, después te hablan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por esta tribuna, nada. ¿Usted no la reconoce? Bueno. No, pero es que hay que ser sincero, esto no es competencia. Simplemente saber quién ya reconoce la voz de Dios y quién no. Entonces la voz de Dios es una voz que suena dentro de usted, pero no es la suya. No es la suya. Porque uno reconoce su propia... Yo por lo menos no me confundo, yo mi propia voz la conozco. Pero cuando Dios me habla, es tremendo, hermano. ¡Pah!
Es una voz diferente a la mía, más gruesa. Más gruesa. Una autoridad tremenda. Firme, es una voz firme, fuerte así. ¡Tan! Antonio, tan. Uy, santo. Está hecho, pan. Otras veces era muy amistoso. Se reía el Señor. Mire, el Señor al principio, les voy a enseñar, el Señor al principio le hablaba a uno mucho con monosílabos. A mí fue así. Sí. No. Ve. Detente. No lo hagas. Eso era lo máximo. Después, con los años de cultivar esa relación con el Espíritu Santo empezó a hablarme, ahí sí, clases enteras. Clases enteras. A veces me pasaba que venían a la casa una persona y yo ni la había recibido, y el Señor llegaba y me decía, ¡ja! ¿Cómo te parece el que viene por ahí? Y le decía yo, y él hablándome así como le estoy contando. Y yo le decía, Señor, ¿de qué? Ahí vienen a decirte que no vayas, que no hagas, que esto, cuidadito, le vas a parar bolas, ¿no viste? Tú eres un águila, tú tienes que volar. Todas me decía todo, y luego entraba la persona, ¿y qué cree que pasaba? Yo me sentaba a escucharle hablar, y le decía, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que tengo algo tremendo que decirte, dime, tú no te puedes ir, yo apenas me reía así, me reía, hermano. Obviamente, la voz de Dios en la vida de uno tiene que ser como probada. Probada, hermano. Bueno, les voy a hablar más sobre la voz de Dios porque es más amplio de lo que parece, ¿no? No es solamente, dice, porque todos los que son, ¿qué? Guiados, ¿no? Ahorita vamos a ver el caso del apóstol Pablo, cómo la guianza del Espíritu Santo no es solo la voz de Dios, sino que es una cosa que se abre así. ¿Listo? ¿Están preparados o no? Bueno, más guianza del Espíritu Santo, otro tipo de guianza del Espíritu Santo. La visión. La visión. La visión tiene diferentes dimensiones de suceder. La visión también es la guianza del Espíritu. O simplemente que Dios le quiere mostrar a uno cosas. Una noche estaba orando, por ejemplo. Estaba en esos tiempos, en esas guerras deliciosas de oración contraria que me hacían deliciosas. Y entonces me acuerdo, hermanos amados, que estaba llorando. Y de repente el Señor como si me sacara el cuerpo. Yo no lo voy a decir, usted me sacó, me llevó, cogió una grúa, me botó. No le puedo decir exactamente, pero sí sé que el Señor como si me sacara y me llevara hasta el cuarto de una intercesora. Y me acuerdo siempre que me puso al lado de la cama. Le vi la cama, le vi los tendidos y la vi allá arrodillada al pie de la cama, orando por mí. Y le escuché la oración. Y me dijo el Señor, ¿cómo te parece cómo ora esta mujer por ti? Yo me quedé aterrado. Mire, hermano, hay gente que es mala con M de malaria. ¿No yo? Y está en la iglesia. Y lo abraza a uno. Y le pega de a 3 besos, porque no le pegan 2, sino de a 3. Hermano, y no lo quieren ni poquito. Yo me quedé aterrado con el asunto de la visión. Me quedé meditando porque la verdad, yo les he enseñado a ustedes, o les he hablado a ustedes, que yo soy de tendencia más bien escéptica. O sea, yo no soy persona crédula. A mí me cuesta creer. Yo soy lo contrario. Yo soy estilo así como Tomás. No, papá, yo está acá. ¿Y qué digo, pues? No, así. Yo soy más de la tendencia. Ya se me ha quitado, pero porque Dios me ha dado pruebas irrefutables y definitivas de que si es verdad, pues que Él me habla. Y que la visión que yo tengo es real. Entonces yo me quedé meditando en el asunto, ¿no? Y yo dije, qué cosa, Dios mío, bueno, vi esa visión y estuve allá en el cuarto de la mujer, le vi el cuarto, la cama, todo la había ya arrodillado. Bueno, me fui al siguiente día a la iglesia. ¿Y a quién creen que me encuentro yo en la puerta de la iglesia? A la señora. Y voy yo con esa carita así de relajado y de confiado, porque es que cuando Dios es su amigo, hermano, a usted eso le da como una confiancita medio rara. La gente dirá, es que eso es soberbia. No, ninguna soberbia. Es que el que anda con Dios es una cosa rara, es una cosa bella, es una cosa distinta, porque mientras que los otros están tramando cosas a la espalda de uno, resulta que Dios ya le mostró uno todo, entonces uno va con una confiancita toda rarita, con una sonrisita medio extraña. Y entonces llega la señora y me dice, ¡ay, qué hubo, mijito! Y yo, hola, ¿cómo estás? Mi hijo, anoche estuve orando por ti. Así me dijo. Y entonces yo llego y me quedo pensativo mirándola. Dije, sí, yo sé. Se abrió los ojos. Y me entré. No le dije nada, no le dije, sé lo que oraste. Imagínese donde yo le diga a la mujer, yo sé que oró usted por mí. Usted dijo esto. Imagínese la cara de la vieja cómo hubiera quedado. Entonces imagínese la cara de la señora.
Pero para que usted se dé cuenta lo de Dios, cómo es de real. La noche anterior yo estoy viéndola orar por mí, me dice el Señor, ¿cómo te parece cómo era ella por ti? Y al siguiente día, la primera persona en la puerta de la iglesia es ella, y lo primero que me dice es, estuve anoche orando por ti muchísimo. ¿Sí fue Dios o no fue Dios el que me habló? ¿Sí fue Dios o no fue Dios? ¿Está clarito? Entonces Dios da visión. Dios da voz. Pero también Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¿Saben cómo? Por medio del sentir. No sé si alguno lo ha sentido. Yo siento que no debo ir a tal lugar. Yo dije que sí, pero no, siento una cosa, que no, y que no, y que no. Eso pasa cuando el Espíritu Santo, en verdad usted no lo escucha muy bien, pero entonces él le da codo desde adentro. Le dice, y como usted está medio sordo, usted dice, ¡ay! Te mira para arriba así. ¿Qué será? ¡Va a llover! Va a llover, porque usted todavía está muy sordo, está muy embolatado en su propia... El Espíritu Santo le toca... ¡Que no vaya! ¡No vaya! Le grita desde adentro. Usted... Va a llover. No capta, usted no capta. Entonces le pone como una cosa en el pecho, en la barriga, una incomodidad, una cosa tan terrible que usted no debe ir y no debe ir y no debe ir. Pregunta, ¿quién está hablando? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Hay que hacerle caso, sí o no? Pero de inmediato. Otros momentos, usted conoce a una persona, nadie le ha hablado nada de él, nada. Y usted lo conoce y de inmediato siente un rechazo por la persona. Un cuidado, ojo con ese. ¿Les ha pasado o no? Ojo con ese, pilas con ese tipo, no me meta. Usted no oye la voz, pero usted siente el freno de Dios. A eso hay que pararle bolas. ¿Por qué? Porque ese es ¿quién? El Espíritu Santo, que está ¿cómo? Dándonos testimonio, hablándonos, diciéndonos no se meta por ahí. Ahora, si usted obedece la voz del Espíritu, en vez de apagarse, se aviva. O sea, le va a hablar más cosas. ¿Cuántos quieren que Dios les hable más? Más siempre, toda la vida. Seguimos mirando cómo hablaba Dios. Mire la dirección del Espíritu Santo aquí, en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, aquí está espectacular. Perdón, en el 13, ¿cómo voy yo de tiempo? Hola. Vea, ya sonó la alarma, voy mal de tiempo, ya me toca cortar. Hechos de Apóstoles capítulo 13. Mire, sigamos mirando cómo habla Dios, ¿vale? Cómo nos guía el Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Amén. Ojo con esto. Otra doctrina aquí que queda desbaratada. Doctrina bautista que dice que ya no existen ni profetas, ni, ¿qué? Ni apóstoles. Dicen que los apóstoles del Señor fueron los 12 del Señor, más el extra que fue Pablo, ¿cierto? Y que ya ningún otro puede ser apóstol. Que ya Dios ese ministerio, mejor dicho, lo acabó y lo canceló. Y que los profetas, según su doctrina, son hasta Juan el Bautista. Pregunta, en Hechos capítulo 13, la iglesia de Antioquía, ¿eso es después de Juan el Bautista o antes? Después. Después y mucho después. ¿Y qué dice aquí? Que en la iglesia de Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. ¿Está claro o no está claro? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia o a los hombres? A la Biblia. A la Biblia. Dice, Bernabé, Simón al que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, imagínense, el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor. Mire lo importante uno ministrar a Dios, ¿no? Hay que aprender a ministrar al Señor, adorarlo, orar, bendecirlo. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, o sea, en esta ocasión habló, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ¿también el Espíritu Santo nos habla a través de las otras personas? Sí. ¿Cualquier persona? No. ¿Profetas y qué? Maestros. Estaban ahí reunidos como ayunando. ¿Están recochando? Ayunando y orando, ministrando al Señor, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo dice,
dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a los que yo los he llamado. Entonces, esto es una palabra de confirmación. Muy importante aquí. El Espíritu Santo siempre te va a hablar a ti para las cosas más importantes de tu vida, ¿verdad? Pero en muchas cosas importantes de tu vida Dios te lo va a ¿qué? Confirmar a través de los siervos de Dios. Ojo con eso. Porque hay que tenerlo claro, porque si usted no lo tiene claro, podemos caer en la manipulación de los hombres. Y se forman como mini reinos en las iglesias, donde el supuesto profeta o el supuesto pastor le dice a cada persona lo que va a hacer de su vida, aunque Dios no les ha hablado nada. Entonces hay iglesias, por ejemplo, donde le dicen, uy, ruachuchay, cuchay, chay, richichay, ese hombre que está a tu lado va a ser tu esposo, y entonces ya los casan. ¿Cuántos me están escuchando? Y resulta que a usted ni le gusta el tipo, ni la señora, ni nada, ni se le había ocurrido a usted. Y a punta de rubanchuchay, chuchay, richichay, le daña a uno es la voluntad. Ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso. No, este año vas a hacer un viaje. Y mentira. Ojo con eso, ¿no? Amén. ¿Están entendiendo ahí? Dios siempre le va a hablar las cosas importantes de su vida a usted. Y se la va a confirmar por medio de siervos de Dios. Pero son confirmaciones. Por eso hay que tener comunión con el Espíritu. Porque el que no tiene comunión con el Espíritu lo engañan, vea. Facilito, papá. Y eso, la profecía se usa mucho, ¿sabían ustedes, para manipular? Porque la gente creyendo que es Dios el que les está hablando, sufren y todo. Ay, a mí Dios me dijo hace 35 años que yo tendría un grupo de oración en este lugar. Hermano, ¿usted cree que si después de 35 años no tuvo el bendito grupo de oración en ese lugar, lo va a tener? No lo va a tener, hermano. Palabras de hombres, y la gente que sufre, y hay gente que anda castigada y sufriendo, y no le hice caso a Dios. Mentira, no era cierto. No era cierto. Entonces usted necesita la comunión con el Espíritu Santo para que así las palabras de los profetas sean palabras confirmatorias. Amén. Ah, bueno, allá hay un mini amén, bien, me gusta. Amén. Las palabras tienen que ser ¿cómo? Confirmatorias. Pablo tenía clarito su llamado, por eso él dijo, apártemelos para lo que yo los he llamado. ¿Le contó a los otros el llamado? No. ¿Quién sabía el llamado de Pablo? Pablo. Mire, le voy a contar una historia que, ¿de dónde aprendí yo eso de que las cosas más importantes de la vida a uno, Dios se las cuenta a uno? Recuerdo siempre el testimonio de la esposa del fundador de la Jucum, de Loren Cunningham, se llama él. El único hombre en la historia de la humanidad que puede decir que ha predicado en todos los países del mundo, se llama Loren Cunningham. Yo no sé si ustedes sabían ese dato. El único que ha predicado en todos los países existentes del mundo. Es él. El único. Entonces, él está enfermo. ¿Sí? Creo que le dio una apendicitis, algo así. Le va dando peritonitis. Y la esposa está, imagínense cómo está la esposa esperándolo en la casa. Con unos nervios, hermano, vuelta a nada. Oye, ore, Señor, sáname a mi esposo, no le dejes morir. Ayúdame, Padre, sánamelo. En esa le tocan el timbre, tin, tum, y llega un hermano de la iglesia. Hermana, le dice, Dios le manda a decir que prepare el ataúd. ¿Qué hermana hace? Prepare el ataúd, porque su esposo, vea, se muere. Pues esta señora, a pesar de que estaba con nervio y todo eso, hermano, gloria a Dios porque los leones tienen leonas al lado. Pues la señora no le recibió la palabra y puso fue brava. Le dijo, mire hermanito, si Dios se fuera a llamar a mi esposo, a la primera que le diría que se lo va a llevar es a mí, no a usted, no a metiche. ¡Pum! Y le tiró la puerta. Claridad, mano. Perdóneme, ¿a quién le importa más la muerte de Loren Cunningham? ¿A Mr. XYZ o a la esposa de Loren Cunningham? ¿A quién es la más afectada? ¿Y Dios va a ir a contarle al vecino lo que le incumbe a él? No, señor. Dios le cuenta a él o a ella. ¿Cuántos están teniendo claridad? Oiga, amén. Si Dios quiere hacer algo grande con su vida, el primerito que le va a contar a usted, ¿no que usted es el paciente?
¿Amén o no amén? Y ni para qué aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando de testimonios de gente a la que le desgraciaron la vida a los hombres porque dejaron que los hombres les manejaran la vida. Por eso dice, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por el hombre? ¿Por el pastor? ¿Por el profeta? No, por Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces, le dijo eso al apóstol Pablo, los apartó, pero ya les enseñé, ¿no? Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Sí quedó claro o no? Dios le habla a usted, Dios le confirma a través del siervo de Dios. Amén. Palabras confirmatorias. Ahora mire aquí esta dirección tan hermosa. Más adelantico, capítulo 16, versículos 6 al 10, y ahí terminamos. Y aquí también viene, aquí se desbaratan otro poco de mitos. Aquí en este pedacito, lea aquí clarito. Mire, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Alguien acaba de leer eso, acaba de escucharlo o no acaba de leerlo o de escucharlo? ¿Usted no alcanza a escuchar? Se lo voy a volver a leer entonces. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, primera regla de exégesis bíblica, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, bueno, viene la pregunta. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, ¿es un mandamiento o qué es eso? La gran comisión, ¿ustedes cómo la ven? ¿Como un mandamiento, sí o no? Es un mandamiento. Mandamiento general para la iglesia. ¿Es mandamiento o qué es? ¿Ustedes cómo lo ven? Es un mandamiento. Ahora, para la interpretación bíblica sana, ¿está el Espíritu Santo contradiciéndose aquí? No. Porque el mismo que dijo, ojo con eso, el mismo que dijo, vayan a las naciones y hagan discípulos a las naciones, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí le está diciendo usted, aquí no habla. ¿Se contradice, sí o no? No, no se contradice. Entonces viene la sana articulación de la palabra, porque ese mismo que dijo, vayan y prediquen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ese mismo que dijo eso, dijo, pero no salgan de Jerusalén hasta que no venga, ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, el director del evangelismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la dirección del Espíritu, ojo con esto, cuando usted va a las iglesias bautistas, los bautistas dicen, no, ya está el mandamiento de predicar el evangelio por todo el mundo. Ya eso está dado, eso no hay que preguntarle al Señor si sí o si no, o que cómo. Eso dicen ellos, pero viene la pregunta, ¿qué dijo Jesús? ¿Se debe evangelizar sin la presencia del Espíritu Santo, sí o no? No. ¿Por qué? Fácil, es que es una ecuación muy fácil. Él es el que convence. Perfecto, él es el que hace la obra, pero además de eso viene el problema. Resulta que, por ejemplo, se reúne una iglesia. Dicen, hermanos, tenemos el mandamiento de la gran comisión. Debemos predicar el evangelio en todo el mundo. Ahora vamos aquí a ponernos de acuerdo para predicar el evangelio y vamos a empezar a generar un plan de evangelismo. Yo les pregunto, ¿eso en cuántas iglesias de este mundo se hacen? La mayoría. 99% de iglesias del mundo. Esa mayoría. ¿Quieren que les diga cómo se llama eso? No, ¿no quieren que les diga? ¿Le digo cómo se dice? Se llama rebelión contra Dios. ¡Ay, pastor! Se llama la rebelión contra Dios. ¡Ay, pero, hermano, algo que jamás debe hacer el hombre o que jamás debió haber hecho era usurpar el lugar del Espíritu Santo en la iglesia? Es lo mismo que hace el Papa cuando dice que es el vicario y que es el sumus pontífice. Él está usurpando un lugar que no le corresponde, se lo pone en un lugar de blasfemo y enemigo de Dios. Nadie en la iglesia es el Espíritu Santo. Nadie es el Espíritu Santo. Lo que tiene que hacer todo hermano, toda hermana, toda iglesia que quiere prosperar en el Señor, y yo no estoy hablando de prosperidad aquí ni mundana, ni financiera, ni nada de esa vaina, estoy hablando de cosas del reino. El que quiera prosperar en el reino de Dios tienen que reunirse a buscar la presencia de Dios para que el Espíritu Santo los dirija en el evangelismo. Así es, amén. Dese cuenta la humildad de esos profetas y esos maestros. Se reunieron a ayunar y orar para buscar el rostro de Dios y Dios les habló.
y les dijo, vean, llegó la hora de que este varón al que llamé hace 14 años, arranque con su ministerio con toda. Imagínense. ¿Cuántos años para que Pablo arrancara su carrera? Y tuvo que ser avalado por los demás hermanos con el Espíritu Santo allí. Entonces no es un desorden loco ni una tontada, ¿sí ven? El mismo que dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, le dijo a Pablo, no pueden predicar en Asia. Dice, les prohibió. ¿Usted cómo cree que es una prohibición? Pablo, aquí usted no me abre la boca. ¿A quién le estaba hablando el Espíritu Santo? Al mayor pregonero del Evangelio del primer siglo del cristianismo. Al mayor. Nadie le ganó en eso, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Ese era el misionero por excelencia, era Pablo. Que se paraba en una plaza, en el Areópago, en donde le tocaba, hermano, frente a un templo de esos paganos se pagaba el hombre a predicar. Era un varón, hermano de Dios. Y a ese, el Espíritu Santo le dijo, aquí usted no predica. Pregunta, y aquí venimos a entender el poder y la contundencia del ministerio de Pablo. ¿Se sometió o no se sometió? Entonces entendemos que no era Pablo el que hacía la obra, que no es que Pablo fuera muy grande, ¿sí ven? Cuando usted comienza a entender quién está detrás de las cosas, y quién era el que hacía los milagros, y quién era el que... Usted dice, Señor, yo he perdido mi tiempo pensando que soy yo el que hago la obra. Es el Espíritu de Dios. El mismo que hacía los milagros con Pablo, era el mismo que estuvo con Jesús para hacer las obras que Jesús hacía. Era Él. Él es el secreto del reino de Dios, el Espíritu Santo. Sin Él no hay iglesia, sin Él es una organización de hombres, donde los hombres se enseñorean de otros hombres, para aprovecharse de ellos. Pero hermano, cuando en la iglesia se reconoce que el Espíritu Santo es el pastor, entonces se respeta su presencia, se necesita su presencia, se llora por su presencia. Hermanos, le estoy diciendo lo que es la verdad, porque todos sabemos que sin Él estamos perdidos, somos como niños huérfanos, hermano. No tenemos nada, hermano, nada. Nada. Bueno, pero terminemos porque se me fue el tiempo y no voy a lograrlo. Mire lo que es el Espíritu Santo. Entonces el mismo que dice ve y predica, también dice cállate. Por eso se necesita la presencia de Dios. Yo me pregunto, ¿qué pasa si Pablo hubiera sido un misionero que no le hubiera hecho caso al Espíritu Santo, como hay muchos misioneros así? Iba y abre la boca en Asia y hace lo que no debió, allá mismo lo matan. Y se acaba muchos mártires han sido mártires no porque fuera la voluntad de Dios, sino porque muchas veces, mano. Y lo del amor dice, ¿no? No puede poner la vida, pero si no tiene el amor. El amor es ese, hay que someterse al amor que es Dios mismo. Mire, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez se les atravesó el Espíritu Santo. Entonces, dése cuenta, ¿cómo funciona esto? El que ama a Dios, sus mandamientos, ¿dónde están? Aquí. Entonces, ellos tenían la disposición de ir y predicar el Evangelio, ¿sí o no? Sí, estaban dispuestos, listo. Y hablaban entre ellos, hermanos, mañana nos vamos para Bitinia. ¿Usted qué dice? De una lo que usted diga, Toñito, listo, wow, aquí no sé. Y resulta que una cosa es lo que dicen los hombres y otra cosa es lo que dice el jefe. Y cuando ya tenían la maleta lista y todo listo, llegó el Espíritu Santo en la noche y les dijo, papá, ¿y ustedes para dónde van? Uy, en la mañana dijeron, oiga, ¿usted algo pasó? No, anoche yo soñé. Mire, hay gente en la iglesia que dice, yo no creo en sueños. Yo soy un bíblico, un vicario bíblico, de cabeza de cuadro, cabeza de cubo. Tanta Biblia que dice, no es así, no son así. Yo soy bíblico, yo no creo en sueños. Dicen, ay no, él es mayor que el apóstol Pablo. ¿Quiere que le voy a mostrar cómo lo guiaba el Espíritu Santo a Pablo? ¿Lo leemos o no? Mejor Biblia que cuentos, ¿sí o no? Que cabezas de cubo. Ay, yo soy muy bíblico y tan bíblico y no sabe ni Biblia. ¿Sabes? Tanta Biblia que no sabe ni dónde está parado. Ridículo, siempre son así de chistosos. Esa es la soberbia, ¿no? Siempre cree que papá. Bueno, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Visión cómo? De noche. Estaba durmiendo. Visión en sueños, dicen otras partes de la Biblia. Hay visión despierto, hay visión orando, hay visión también en ayuno y hay visión en sueños. Visión de noche, dice. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Entonces, no siempre el Espíritu Santo me habla por sentir, no siempre me habla por voz, no siempre me habla a través de los siervos de Dios. A veces también me habla ¿cómo? En sueños o en visiones. Y a veces ni siquiera él mismo me habla, sino que me pone una visión. Aquí está el Espíritu Santo en forma corpórea hablándole, no. ¿Qué le puso? Una escena donde hay un varón macedonio que le dice, ¿qué? Pasa y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Está claro o ustedes cómo lo ven? ¿Enredado o claro? Entonces, ¿Dios habla a través de visiones? Sí. ¿Dios habla a través de los siervos? Sí. ¿Hay profetas? Pues aquí lo dice. ¿Dios habla en los sueños? Sí. ¿Habla en visiones? Sí. ¿Habla por sentir? Sí. ¿Habla por voz? También habla. Pero vuelvo y digo, ¿a quiénes les habla? A los que están dispuestos a obedecer. Amén. Entonces busque la dirección del Espíritu Santo, todos los días, cada mañana, cada noche. Espíritu Santo, guíame hoy, amado Dios. El negocio que tú no quieres que yo haga, ayúdame a entender, dame un codazo bien duro, que yo sienta que no es por ahí, y yo me abstendré. Y por donde tú quieras que yo me meta, dame esa paz, esa libertad, esa sensación de que voy por donde tengo que ir. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender en mi ministerio a dónde debo ir, a dónde no, en qué casa entrar, en cuál no. Porque así como él dice sí, también dice no. Amén. Él es el director del evangelismo y de la iglesia. Amén. Bueno, vamos a orar. Bueno, amado Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos llena de inteligencia y sabiduría y saca de nuestro ser toda la falsedad de los hombres, Señor, de las sectas y de las falsas doctrinas. Padre, gracias por tu palabra, es una espada, Señor, que todo lo que no es tuyo lo desbarata. Sabemos nosotros, Señor, que tú hablas por visiones, claro que sí, sabemos que hablas en los sueños, sabemos que hablas con voz claritica dentro de nosotros, sabemos que también nos da sentires, sabemos también que hay profetas y que nos hablas a través de los siervos de Dios, Señor, nosotros lo sabemos, Dios. Ayúdenos todos los días, Padre, a discernir tu voz, a diferenciarla de la nuestra y a no meter nuestra voz en los asuntos contigo, a no presionar las respuestas, sino a esperar con mansedumbre y humildad hasta que tú de verdad hables y no inventar cosas, Señor. Ayúdanos, Dios, porque nosotros queremos tu dirección, Padre Omnipotente, todos los días en nuestras vidas hasta que ya nos lleves al reino para servirte para siempre y estar contigo, Señor. Te amamos mucho, Señor, y bueno, vamos a descansar contentos, felices, sabiendo que tú estás con nosotros y que nos amas con todo tu ser. Te amamos mucho, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde grandemente. Espero verlos dentro de 8 días si Dios lo permite. Chao, chao.